Hola, buenos días. Esta es una clase correspondiente a la clase 10. Dentro del material de la clase 10 van a encontrar lo siguiente: la carpeta de imágenes que contiene las imágenes a desplegar en los dos notebooks clase 10 e intro CNN, la carpeta literatura que contiene la literatura relativa a esta clase. Esta carpeta también la van a encontrar dentro de la carpeta compartida que tenemos en Drive, pero con el nombre de clase 10. Tenemos este notebook, que es el notebook principal de la clase, este notebook que nos va a servir como introducción a las redes neuronales de convolución, y finalmente este archivo .odt que contiene el resumen de varios entrenamientos realizados con el material de la clase 10. Entonces, el primer notebook que vamos a revisar es el que se llama Intro CNN y es este de acá. Entonces, en esta clase vamos a comenzar con las redes neuronales de convolución, o en inglés Convolutional Neural Network, que para ahorrarnos tiempo lo podemos denotar como ConvNet o CNN. Entonces, cuando ustedes se encuentren esto en la literatura, pues ya saben que están haciendo referencia a las redes neuronales de convolución. Y bueno, antes, ¿para qué nos sirven este tipo de redes neuronales? Aquí vamos a dar tres de las principales aplicaciones. Y la primera es la clasificación de imágenes. Aquí es importante notar que una red neuronal de convolución siempre, o bueno, la mayoría de las veces se tiene asociada como que es la que se usa por defecto cuando nuestras entradas son imágenes, pero esto no es necesariamente cierto, simplemente funciona bastante bien con imágenes, pero podemos tener otro tipo de entradas. Em, el punto es que estas entradas pueden ser multidimensionales. Pero bueno, en el caso de que nosotros tengamos imágenes y nos enfoquemos en la clasificación de imágenes, lo que se intenta hacer es identificar si hay un objeto en la imagen. Por ejemplo, aquí nuestra entrada es una imagen que contiene un gato. Se aplican determinadas capas que vamos a ver ahorita: capas de convolución, capas de agrupamiento, capa de convolución, capa de agrupamiento, capas totalmente conectadas, que estas son las que nosotros ya hemos revisado en clases anteriores. Y finalmente, la predicción o inferencia de la red nos indica qué hay en esa imagen. En este caso nos diría si hay un gato o no hay un gato. Además de este tipo de aplicación, tenemos la detección de objetos, en el cual se identifica un objeto y además su posición. Entonces, nuestra entrada sería una imagen y nuestra salida pues ya tendría identificados ciertos objetos dentro de la imagen, como por ejemplo carros, bicicletas, personas, y además tenemos la posición, que bien podemos encerrarla en un recuadro. Entonces, esa es la detección de objetos. Esto es muy práctico a la hora de hacer carros autónomos. Y finalmente, algo más, bueno, yo diría banal, el Neural Style Transfer, que lo que hace es juntar un par de imágenes, una de contenido y otra de estilo, y hace una combinación de estas para generar este tipo de imágenes que se tiene a la derecha. Si ustedes recuerdan, ya en alguna lectura de debates teníamos, déjenme muevo este panel porque si no me estorba, teníamos un artículo que nos daba el enlace a una página que, si no mal recuerdo, se llamaba Artbreeder, pero si no lo recuerdan, en nuestra hoja donde tenemos algunos enlaces interesantes, compartimos una página en donde podrían jugar con varios de estos tipos de arte que se puede generar con inteligencia artificial. En particular, aquí está la página de Artbreeder, pero también tienen muchas más que ustedes pueden probar y jugar con ellas. Pero bueno, esto nada más como un comercial. Ok, déjenme borro esto. Entonces, estas son algunas de las principales aplicaciones que se pueden hacer con redes neuronales de convolución. Como vemos en este ejemplo, pues sí, en todos los casos, la entrada a este tipo de redes está dada por una imagen.
Y bueno, aquí vamos a platicar un poco por qué surgen este tipo de redes. Y bueno, si nosotros tuviésemos redes normales, es decir, como las que hemos visto anteriormente, que son totalmente conectadas, estas pueden funcionar bien con imágenes de tamaños pequeños. Como ya vimos, nosotros construimos una red con el conjunto de datos MNIST, que era el que consistía en imágenes, en donde cada imagen contenía un dígito escrito a mano. Pero si ustedes recuerdan, el tamaño de esas imágenes era bastante pequeño, era de 28 por 28 píxeles. Si nosotros incluso usamos una imagen de 32 píxeles de ancho, 32 píxeles de alto y con 3 canales, es decir, con el RGB, entonces, si todas estas entradas las conectamos con una sola neurona, tendríamos 3,072 pesos. Recuerden que en una imagen lo que se considera como rasgos y funciona bastante bien es cada uno de los píxeles. Aquí en este caso, como tenemos 3 canales, es por eso que nos quedan 32 por 32 por 3, es decir, 3,072 pesos por cada uno de los nodos a los que tengamos esa conexión. Y por supuesto, no vamos a agregar solamente un nodo, vamos a tener varios de ellos, entonces este número de parámetros a aprender crece bastante rápido. Y bueno, puede llegar a ser no manejable. Sin embargo, perdón, este tipo de imágenes pequeñas todavía se puede manejar, no genera tantos parámetros a aprender, pero si nos vamos con imágenes de un tamaño mayor, por ejemplo, de 200 por 200 en RGB, ya tendríamos 120,000 pesos. Y recuerden, esto ya sería solamente para una sola neurona. Entonces vemos que crece bastante rápido el número de parámetros. Ok. Y bueno, mientras más parámetros tengamos, pues sabemos que se puede tender a un overfitting o sobreajuste. Y también de la mano, pues los requisitos computacionales y los requisitos de memoria para entrenar una red neuronal con miles de millones de parámetros, pues va a ser cada vez menos viable para el poder de cómputo al que tenemos acceso, ¿verdad? Y, ok. mm, mm, ok. Entonces, de aquí surge las redes neuronales de convolución que usan capas multidimensionales, así como entradas multidimensionales, es decir, con un ancho, un alto y una profundidad. Una red neuronal de convolución, o CNN, simplemente va a ser una secuencia de capas y cada capa de una CNN transforma el volumen de activaciones a otro a través de una función diferenciable. Y bueno, básicamente las redes neuronales de convolución tienen tres tipos de capas principales, que es la capa convolucional, que es esta función diferenciable de la que hablábamos, las capas de agrupación, que nos sirven para reducir las dimensiones, y las capas totalmente conectadas, que son las que nosotros ya hemos hablado en clases anteriores. Y con estos tres tipos de capas se puede formar una arquitectura completa de red neuronal de convolución. Entonces vamos a revisar cada una de este tipo de capas. Comenzamos con la capa convolucional. Entonces, en este tipo de capa se usa una serie de filtros o kernel, también se le conoce como kernel, para extraer características de nuestros datos de entrada. Y para extraer estas características se utiliza la operación de convolución entre los filtros y las entradas. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, esto sería nuestra entrada, nuestro input. Este sería nuestro filtro o kernel. Y aquí tendríamos nuestro output. Y luego, después aquí se podría aplicar otro filtro. Tendríamos otro output y así sucesivamente. Pero bueno, básicamente nos quedamos en estas tres. Entonces, nuestro input, supongamos que tenemos una imagen en donde cada uno de estos cuadritos pues va a ser un píxel. Tenemos un filtro que también va a ser un arreglo de píxeles y tenemos nuestro resultado. Lo que se hace es que este filtro se superpone con la parte superior derecha de nuestra entrada. Y
cada valor correspondiente se va a multiplicar. Por ejemplo, aquí, bueno, lástima que se mueve, pero el primer valor de nuestro filtro es -1, se va a multiplicar con este 0. El segundo valor es -2, se va a multiplicar con este 0. El tercer valor es -3, se va a multiplicar con este 75. Después en medio tenemos 0, 0, 0, que se va a multiplicar con este 0, este 75 y este 80 respectivamente. Y en la parte de abajo tenemos 1, 2 y 1, que se va a multiplicar con este 0, este 75 y este 80. Una vez que ya se hizo los correspondientes productos, se suman todos estos valores para dar lugar al primer valor de nuestro resultado. Y como se muestra en el GIF, ya que se hizo eso, se recorre nuestro filtro un lugar hacia la derecha y se vuelve a hacer el mismo procedimiento, multiplicar y sumar, y nos daría este segundo valor. Y así sucesivamente. Esto está desarrollado en esta parte de aquí. Esta primera suma, por ejemplo, corresponde al primer valor que nosotros ya revisamos acá. Pero bueno, queda un poco oscuro cómo es que con este tipo de operación se pueden extraer características dada una entrada. Aquí damos un ejemplo un tanto sencillo, pero bastante práctico. Y de hecho, este ejemplo es de Andrew Ng. Y bueno, como comentario, igual, este material se obtuvo de eh, un resumen del curso 4 de la especialización de Deep Learning impartida por Andrew Ng en Coursera. Y bueno, imagínense que esta es nuestra imagen de entrada, en donde valores positivos o más positivos corresponden a las mayores intensidades de píxel y los valores cercanos a cero o más negativos corresponden a valores de píxel menos intensos. Entonces supongamos que este es nuestro input. Del lado izquierdo tenemos valores de píxel 10, que por ser positivos van a tener una intensidad alta cercana al blanco. Y sería esta parte de acá si lo pudiéramos nosotros representar como una imagen. Y del lado derecho tenemos puros ceros, que entonces tiene una intensidad baja más cercana al negro, que es esta parte de acá. Entonces, aquí en este ejercicio en particular, lo que nosotros queremos resaltar es esta línea vertical que se forma entre la división de los píxeles más intensos con los píxeles menos intensos. Entonces, aquí a este va a ser nuestro filtro o kernel, donde va a tener unos en la izquierda, ceros en medio y menos unos a la derecha. Siguiendo la misma idea, pues el 0 está más cercano a los colores oscuros, el -1 es más negativo, entonces es más oscuro, y el 1 es más intenso. Entonces tendríamos esta división. Si nosotros aplicamos la operación de convolución, que ya sabemos que es superponer este filtro en la parte superior izquierda de nuestra imagen, hacer las correspondientes operaciones, que en este caso sería 10 por 1 más 10 por 0 más 10 por -1. Esto aplicando las operaciones en el primer renglón. Y bueno, vemos que los valores se repiten. Entonces bien podríamos hacer esto 3 veces y esto nos va a dar el 0 que nosotros tenemos aquí. Una vez que ya realizamos esta operación, recorremos nuestro filtro un lugar a la derecha y hacemos la misma operación con los correspondientes valores, 10 por 1, 10 por 0, 0 por -1 y eso por 3, porque en este caso da que se repiten los valores en los 3 renglones y obtendríamos este siguiente valor y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Ahora, si nosotros hacemos la interpretación en forma de imagen, pues vemos que en las orillas se tienen ceros, entonces serían valores de píxel poco intensos, y en medio se tienen valores muchísimo más intensos. Entonces vemos que lo que nos está resaltando en este caso son las líneas verticales, que es la que teníamos nosotros inicialmente aquí, que separa lo intenso de lo menos intenso, y es lo que estamos resaltando en el resultado. Entonces, este tipo de filtro en particular lo que hace es justamente extraer estas líneas verticales que se puedan tener en una imagen, por ejemplo. Okay. Ahora, es importante dentro de una red neuronal de convolución notar que los valores
que tengan estos filtros, nosotros los podemos dar, ya hay ciertos filtros especiales, por ejemplo este, que sabemos que extrae líneas verticales, pero no necesariamente nosotros los tenemos que indicar, sino que podemos dejar que la red neuronal los aprenda. Entonces, en una red neuronal de convolución, los valores del filtro van a jugar el papel de los pesos. Muy bien. Ahora hay algo que nosotros podemos introducir dentro de la misma capa de convolución, que es lo que se conoce como padding. Y esta es una modificación que comúnmente se aplica a la imagen antes de realizar nuestra operación de convolución. Bueno, primero, si nuestra entrada es de n por n, es decir, tiene n píxeles de ancho, n píxeles de alto, hacemos la operación de convolución con nuestro filtro o kernel, que es de tamaño f por f. Nuestro resultado, después de aplicar la operación de convolución, va a tener este tamaño, n menos f más 1 por n menos f más 1. Este es un resultado sencillo de extraer, entonces ustedes pueden verificar que este será el tamaño de eh, de nuestro resultado. Muy bien. Ok, ahora de nuestra operación de convolución hay dos observaciones que queremos hacer. La primera es que la imagen se encoge rápidamente. Como ven, pasamos de una imagen de n por n a un resultado de n menos f más 1 por n menos f más 1. Es más pequeño que la entrada inicial. Por lo que si estas dimensiones se van reduciendo, pues entonces la operación de convolución la podríamos aplicar pocas veces. Y la segunda observación es que los píxeles en los extremos se usan una sola vez para calcular la salida, por lo que perdemos información cerca de los bordes de la imagen. Es decir, estamos hablando de esto, de esto, de esto y de esto. Y bueno, esta observación de dónde viene. Recuerden que todo comenzamos aquí. Superponemos nuestro filtro, en este caso que es de 3×3, con la parte superior izquierda de nuestra imagen y se hace la operación de convolución para obtener esto de acá. Después se recorre un lugar hacia la derecha, es decir, esta parte de acá, se hace la operación de convolución y obtenemos esta parte de acá y así nos vamos. Esta cosa de acá, bueno, esta región nos va a generar esto de acá y como vemos por ejemplo, este píxel de acá, ya se usó tanto para calcular este valor, como para calcular este valor, como para calcular este valor. Y se va a usar para varios otros más. Pero vemos que, por ejemplo, este de acá solamente se usó para calcular este valor. Entonces, eso es lo que queremos decir con nuestra segunda observación, que los valores de los extremos se usan menos que los valores que tenemos aquí adentro. Entonces se podría tener una pérdida de información debido a esto. Entonces lo que se propone es usar lo que se conoce como padding, que es agregar columnas, ya sea en la vertical o renglones de manera horizontal, para que lo que teníamos anteriormente como extremos ahora quede dentro de la imagen y no se tenga esa pérdida de información. Comúnmente cuando se agregan estas columnas o renglones, se agregan con valores 0, valor de píxel 0, y se procede con la operación de convolución que ya vimos. Entonces, en este caso, aunque nosotros ya agregamos ese padding, pues ahora comenzaríamos aquí en lugar de comenzar aquí. Y se sigue la misma operación de convolución, solo que ahora hay que notar que el tamaño de nuestra imagen, o en general de nuestra entrada, va a ser de n más 2p, en donde p es el número de renglones que estamos nosotros, bueno, de renglones o de columnas que nosotros estemos agregando. Se pone el 2 porque se agrega tanto a la izquierda como a la derecha, así como arriba y abajo.
Entonces, si nosotros estamos agregando un P de 1, significa que estamos agregando un solo renglón a cada extremo de nuestra entrada. Pero dado que se tiene extremos tanto en izquierda, derecha, abajo y arriba, es por eso que se pone el 2 que tenemos acá. Y bueno, para generar, bueno, más bien para conocer el tamaño de nuestra imagen de salida, pues se sigue la misma regla que teníamos arriba, que es el tamaño de nuestra imagen de entrada menos el tamaño del filtro más 1. Ok. Y bueno, en la práctica el padding se divide en dos tipos. Tenemos el padding que se conoce con el nombre de valid, que esto simplemente significa que no se hace nada a la imagen, es decir, se deja sin ningún padding. Y el padding tipo Same va a ser tal que la imagen resultante tenga el mismo tamaño que la imagen original sin haber agregado el padding. Entonces, el padding tendría esta forma, sería de tamaño f-1 sobre 2. Y esto sale directamente de que nosotros estamos forzando al tamaño resultante para un padding determinado, que es esta parte que tenemos acá, que sea igual a la imagen inicial sin haber agregado el padding. Entonces, de esta formulita de acá sale que P tiene que ser f-1 sobre 2. Y de aquí sale que comúnmente el tamaño del filtro es impar, es decir, es de 3x3, o de 5x5, o de 7x7, etc. Y esto hace que nuestro padding pueda ser simétrico. Entonces, si aquí tengo un impar, esto me va a generar un par, que sí va a ser divisible por 2. Ok, entonces eso es el padding, algo que se puede aplicar dentro de la misma capa de convolución. Y otra cosa que podemos usar es el stride, es decir, el paso con el que nosotros vamos a desplazar a nuestro filtro. Por defecto es 1, que es como ya habíamos visto. Empezamos aquí, dependiendo por supuesto del tamaño de nuestro filtro, en este caso suponiendo que es de 3x3. Después recorremos un lugar hacia la derecha, que sería acá. Pero si nosotros ponemos un stride de 2, entonces eso significa que en lugar de dar solamente un paso, pues vamos a dar un paso de tamaño 2 y entonces la siguiente operación de convolución se aplicaría aquí, en esta parte, y esto es lo que me genera el segundo resultado. Y así nos vamos, como el stride es de 2, entonces no solo me voy a recorrer un lugar, sino que me voy a recorrer 2, entonces aquí estaría superpuesto nuestro filtro para calcular este valor. Y lo mismo hacia abajo. En lugar de solamente recorrerme un valor, me voy a recorrer 2, y entonces en esta región se hace la convolución con el filtro y nos da este siguiente valor. Entonces vemos que el stride por supuesto va a influir en el tamaño resultante de nuestra imagen, y en este caso se calcula como lo tenemos aquí, es la función piso de n más 2p menos f sobre s, donde s es el stride, más 1. Y esto tanto para el largo como para el ancho. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver cómo se podría realizar la operación de convolución en 3 dimensiones, es decir, con nuestros canales RGB. En este caso es muy similar, simplemente la operación de convolución se va a hacer con pequeños volúmenes. Entonces supongamos que tenemos una imagen en RGB, entonces tenemos nuestro canal rojo, nuestro canal verde y nuestro canal azul. Y en este caso particular tenemos una imagen de 6 píxeles de ancho por 6 píxeles de alto por 3 canales que, como ya vimos, son nuestro RGB. Para hacer la operación de convolución es necesario que el número de canales sea el mismo que se tiene en la entrada. Entonces, en general, este puede ser de tamaño f por 3. Es decir, lo que tiene que ser compatible tanto en la entrada
como en el filtro, es el número de canales o profundidad. Y bueno, finalmente, esto nos va a dar algo igual que no tiene más que un solo canal, porque lo que se hace es superponer este pequeño volumen con los 3 canales RGB, hacer el producto correspondiente y la suma de todos estos valores, por lo que solo va a generar un solo valor aquí. Es por eso que obtenemos algo que no tiene profundidad. Y bueno, aquí un ejemplo particular, si suponemos que nosotros queremos extraer, dada una imagen, las líneas verticales en canal rojo, pues el filtro que nosotros utilizaríamos, que nos serviría en este caso, sería como el ejemplo que vimos anteriormente, que extrae líneas verticales, pero solo para el canal rojo, mientras que para el canal verde y el canal azul no vamos a extraer ninguna información, entonces todas las entradas podrían bien ser cero. Esto nada más como un ejemplo. Y bueno, aquí estamos aplicando un solo filtro, hasta aquí solo hemos visto el ejemplo en que se aplica un solo filtro, pero no tenemos esta restricción, nosotros podemos aplicar varios filtros. En este ejemplo tenemos aquí nuestra entrada, que es de tamaño 6 por 6 por 3, y podemos aplicar uno o varios filtros. En este caso tenemos 2 filtros de tamaño 3 por 3 por 3, ambos. Y los resultados van a ser de tamaño 4 por 4, que para generar el resultado final, estos resultados se apilan para entonces dar algo de una profundidad diferente de uno. Y como pueden ustedes concluir, la profundidad va a estar dada por el número de filtros que ustedes apliquen. Es el número de filtros aplicados. Entonces, como aquí aplicamos 2 filtros, la profundidad es 2. Si aplicamos K filtros, la profundidad pues va a ser K. Y eso está aquí escrito. Aquí noten que NC se usa para denotar el número de canales en nuestra entrada, así como en nuestros filtros, que como ya vimos tienen que coincidir, en este caso es este 3. Y NC primado va a ser el número de filtros que nosotros estamos ocupando, y eso es lo que va a determinar la profundidad de nuestro resultado. Muy bien. Ahora ya vimos cómo se aplica la convolución, pero ahora cómo podemos asociar este tipo de capa, más bien este tipo de operación a una capa. Entonces la convolución como una capa. Recuerden que en las redes que nosotros hemos estado trabajando, lo que básicamente se hace es la combinación lineal entre las entradas. Aquí este A0 es lo que sería nuestro X, nuestro vector de características. Se hace la combinación lineal entre los pesos que hay en la capa de entrada y la siguiente capa y el bias de esa capa. Y esto es lo que nos da el valor de Z1. Entonces, a ver, voy a buscar. Es decir, esto sería nuestro A0. Esto sería, bueno, dentro del A0 y la siguiente capa tendríamos definido nuestro arreglo para esa capa, así como nuestro bias. Entonces lo que se hace es la combinación lineal entre esto y eso nos da a Z1. Y posteriormente, para obtener las salidas de la primera capa intermedia, que vamos a denotar como A1, pues simplemente aplicamos la operación, una función de activación a la combinación lineal que nosotros ya habíamos obtenido, y esto se va realizando de capa en capa. Esto es lo que comúnmente nosotros hacemos con una red neuronal totalmente conectada. Ahora, la analogía que se hace con una red neuronal convolucional, en particular dentro de este tipo de capas que son las convolucionales, es nuestra imagen, que es un arreglo de píxeles, es nuestro A0. Los filtros que tenemos aquí van a jugar el papel
de nuestros pesos. La operación de convolución sería como nuestra combinación lineal. Aquí tendremos más nuestro correspondiente bayas. Y después a esta operación de convolución que nosotros realizamos, le aplicamos una función de activación. Y eso es lo que nos da el resultado que vendría siendo nuestro A1. Aquí, esto se supone que era un Z. Pero bueno, esta es la analogía. Es el mismo procedimiento que se realiza en una red convencional, solamente que en este caso los filtros juegan el papel de nuestros pesos y la operación de convolución juega el papel de la combinación lineal. Y bueno, en este ejemplo en particular, vamos a ver cuál es la cantidad de parámetros a entrenar. Tenemos dos filtros, este y este. Vemos que cada uno de esos filtros tiene tamaño 3×3×3 y este más 1 se obtiene del bias. Entonces este es el bias y este sería algo así como nuestros pesos. Y si nosotros realizamos esa operación, pues vemos que no tenemos muchos parámetros a entrenar. Y algo muy importante a notar de las redes neuronales de convolución es que no importa qué tan grande sea nuestra imagen de entrada, la cantidad de parámetros es fija. Entonces es aquí en donde surge la importancia de usar redes neuronales cuando tenemos entradas con dimensiones muy grandes. Como vimos en los casos pasados, si teníamos imágenes de 28×28×3, con una sola neurona, si es que usamos una capa totalmente conectada, habíamos visto que se tienen bastantes parámetros para aprender, mientras que si usamos capas convolucionales, la cantidad de parámetros es fija y es mucho menor. Entonces es viable trabajar con redes neuronales de convolución cuando tenemos entradas con dimensiones grandes, que es muchas veces el caso de las imágenes. Es por eso que muchas veces CNN se tiene casi por defecto que se use con imágenes. Y bueno, aquí como ejercicio, para ver si comprendimos bien cómo se obtienen las dimensiones después de aplicar la operación de convolución, se proponen estos ejercicios. En el primero, suponemos que aplicamos 10 filtros de este tamaño, 3×3×3, en una capa de una red neuronal. Y la pregunta es cuántos parámetros, tanto pesos como bayas, hay en esa capa. Entonces, ustedes tendrían que hacer algo muy similar a lo de acá, pero escríbanlo e interprétenlo para ver si les quedó claro. Y como segundo ejercicio tienen una entrada de tamaño 39×39×3. Se aplican 10 filtros con un padding de 0, un stride de 1 y un F de 3. Hay que determinar estas dimensiones. Una vez que se determinan estas dimensiones, se aplican 20 filtros con padding de 0, stride de 2 y F de 5. Hay que determinar estas dimensiones. Y finalmente se aplican 40 filtros, un padding de 0, un stride de 2 y un F de 5 y hay que determinar estas dimensiones. Ok. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican y cómo se ven una imagen después de aplicar un filtro. En este caso vamos a usar la librería SciPy, que sirve para preprocesamiento de imágenes, entre otras cosas. Aquí ustedes tienen la documentación oficial de SciPy. En particular vamos a usar este módulo que nos provee de, en este caso particular, una imagen que se usa de ejemplo. Entonces aquí la cargamos y aquí la vamos... esperen, me debió haber desplegado la imagen. Ok, esta es la imagen que se usa de ejemplo. Aquí simplemente hicimos una copia de esta imagen para poder aplicar la convolución y ver cómo se ve después de aplicar la convolución. Aquí nosotros definimos varios filtros. Este filtro, por ejemplo, es el que vimos más arriba, a manera de ejemplo, que es el que extrae líneas verticales. Y ustedes aquí tienen algunos otros ejemplos de filtros. En este caso, voy a usar el de las líneas verticales. Aplicamos la operación de convolución
Aquí solo como comentario, las imágenes, bueno, más bien la posición de los píxeles en una imagen usa este sistema. Entonces aquí tendrían, si ustedes aquí tienen su imagen con los píxeles, este sería el 00, este sería el 10, este sería el 20 y así sucesivamente. Entonces, X es como lo conocemos normalmente y Y va hacia abajo. Entonces, aquí lo que se está haciendo en esta operación de convolución, si ustedes lo revisan con más detalle, se está identificando la posición, por ejemplo, el x-1 con el y-1 corresponde a esta posición, el x, y-1 corresponde a esta posición y el x+1, y-1 corresponde a esta posición. Vean, en todos estos casos tenemos y-1, que es el que tenemos aquí, y esto porque estamos comenzando aquí en 1, y le restamos 1, estamos en 0, entonces estamos en el primer renglón. Después tenemos el x-1, y, que sería este de acá, el x, y, que sería este de acá, y el x+1, y. Entonces aquí está el y aquí pues va a estar el y+1 y entonces son los otros tres valores. Aquí es el x-1, x y x+1. Y bueno, las correspondientes posiciones del filtro que nosotros estamos dando se superponen, se hace el producto y se van sumando. Ahora si la convolución resultante es menor que 0, la fijamos como 0 y si es mayor que 255, la fijamos como 255. Es decir, vamos a restringir que se quede entre 0 y 255. Bueno, ustedes pueden revisar con detalle esto de acá, que simplemente es aplicar la convolución. Por supuesto, noten que aquí ya se tiene definido el tamaño del filtro. Entonces, si nosotros quisiéramos poner un filtro de 5 por 5, pues entonces esto ya lo tenemos que mover. Entonces aquí aplicamos la convolución y después de aplicar la convolución mostramos la imagen. Entonces vemos que de la imagen inicial en blanco se resalta lo que es más parecido a una línea vertical, que son pues estas que se ven aquí. Entonces, como ejercicio, ustedes apliquen algún otro filtro a esta imagen. Entonces, básicamente lo único que tendrían que hacer es comentar el que ya usamos, descomentar alguno que tengamos acá y volverlo a aplicar. O también ustedes pueden buscar algún otro filtro que encuentren por ahí que sea interesante y definirlo para poder aplicarlo. ¿Ok? Bueno, por supuesto, noten que esta parte de aplicar convolución, pues se ve muy latoso. Es por eso que con los frameworks que hemos estado usando, en particular Keras, aplicar la convolución van a ver que es algo bastante sencillo. Ustedes no van a tener que hacer o, bueno, implementar este tipo de código para poder aplicar capas convolucionales. Muy bien, entonces hasta aquí ya vimos el primer tipo de capa que se usa en una red neuronal de convolución, que fue la capa convolucional. Tenemos otro tipo de capa que es la pooling layer o capas de agrupamiento. Estas capas son opcionales, pero es recomendable usarlas, ya que nos sirven para reducir las dimensiones de nuestra entrada. Y lo que básicamente se hace es igual definir un tamaño. Cada nuestra entrada definimos un tamaño, en este caso, por ejemplo, 2 por 2. Entonces, de ese subinput, de nuestro input, podemos tomar, por ejemplo, el máximo, que en este caso es 8, va a ser este valor. Después movemos el tamaño que nosotros fijamos, en este caso 2 por 2, y de nuevo, dentro de ese subinput del input, vemos cuál es el máximo, en este caso 6, y va a ser el valor de acá. Y así sucesivamente, dentro de este subinput, el máximo es 9, al igual que aquí. Por supuesto, aquí también podemos definir el tamaño del subinput que se va a tomar, el stride, y ya. Y bueno, en este caso particular estamos tomando el máximo, también se puede usar el promedio, entre otros. Entonces esto se explica aquí.
y listo. Ahora, bueno, la capa completamente conectada no la vamos a explicar porque es lo que hemos visto ya en clases anteriores, pero con estos tres tipos de capas que ya vimos, la convolucional, la de agrupamiento y la totalmente conectada, ya se puede formar una arquitectura completa de red neuronal convolucional. Y básicamente tenemos nuestro input, que puede ser una imagen, aplicamos una capa de convolución con una capa de agrupamiento y esto se define como una sola capa de la red neuronal. Es importante notar que este tipo de capas en el de agrupamiento no hay parámetros. Eso simplemente sirve para reducir las dimensiones. Entonces aquí no hay nada que aprender. Es por eso que la combinación de una capa convolucional con una capa de agrupamiento se considera como una misma capa. Después podemos aplicar tantas capas convolucionales como capas de agrupamiento como nosotros queramos. Aquí tenemos otra capa. Y finalmente se hace un flatten que nosotros ya hemos usado, que simplemente el volumen lo vectoriza. Entonces vamos a tener tantos nodos en esa capa como entradas se tengan en el volumen. En este caso 5 por 5 por 16 es el 400 que nos da acá. Y ya una vez que lo tenemos en forma flatten, pues lo podemos conectar con capas totalmente conectadas hasta llegar a nuestro output. Ok, en alguna clase posterior vamos a ver algunas arquitecturas comunes de este tipo de redes neuronales. Y bueno, finalmente, como un ejercicio propuesto para ustedes, es que completen la siguiente tabla, en donde en la primera columna tenemos el tipo de capa que se está aplicando, en la segunda columna tenemos las dimensiones, en la tercera columna el tamaño de la activación y en la última columna el número de parámetros. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer renglón tenemos la entrada, que podría ser una imagen de 32 por 32 por 3. Este 32 por 32 por 3 nos genera un tamaño de 3072 y por ser la entrada, pues aquí no tenemos ningún parámetro. Después a esta entrada le aplicamos la primera capa convolucional con un filtro de tamaño 5, un stripe de 1 y 8 de estos filtros. Hay que determinar las dimensiones de desactivación, el tamaño, que simplemente sería el producto de lo que ustedes obtengan acá, y el número de parámetros que van a tener. Recuerden, para obtener los parámetros en los pesos, tanto los bias. Y así sucesivamente para la capa de agrupación 1, capa de convolución 2, capa de agrupación 2, y las capas totalmente conectadas 3 y 4, y nuestra capa de salida. Entonces, ustedes tienen que completar esta tabla. Y bueno, finalmente, aquí dejo algunas referencias muy buenas. Por ejemplo, aquí tenemos una página que nos provee explicaciones interactivas de redes neuronales convolucionales. Entonces, ustedes aquí pueden cambiar la imagen que le dan. Nos explica qué es una red neuronal de convolución. Explica cada parte. Aquí, por ejemplo, las capas de convolución. Cómo es que se va transformando nuestra entrada después de aplicar la convolución. Y aquí está marcada la operación de convolución. Incluso aquí nosotros podemos cambiar los parámetros, el tamaño de la entrada, el padding que creo que no funciona, el kernel, tamaño del kernel, el tamaño del paso tampoco lo podemos cambiar. Pero bueno, yo creo que es bastante interesante. Aquí se explica el padding, el kernel size, el stride, algunas funciones de activación. Y bueno, lo interesante es que esta página tiene su propio artículo. Este artículo puede que ya lo tengan dentro de la literatura, si no aquí les dejo el enlace y ustedes lo pueden descargar. Entonces este artículo es relativo a esta página, CNN Explainer. Bueno, no me voy a esperar a que se cargue, pero además también tenemos esta herramienta que es visualización de CNN en 3D. Bueno, aquí está el artículo. Explica
el funcionamiento de esta página. Esta tarda un poquito en cargar, pero está bastante buena. De hecho, esto es muy interesante, ya que vimos el MNIST, porque justamente sirve para el MNIST. Ustedes aquí pueden hacer, por ejemplo, el 7. Esto de acá sería la entrada y las capas de arriba serían como la misma entrada, pero después de aplicar cierta convolución. Ustedes aquí tienen, por ejemplo, la capa de convolución 1, la pueden mostrar o no. Y cada vez que ustedes apunten en un píxel, pues se ve de dónde provino el valor de ese píxel después de haber aplicado la convolución. Entonces esta página está muy interesante. Yo digo que es de MNIST porque siempre se me ha ocurrido dibujar dígitos, pero a lo mejor puedo hacer un gato. Sí, no, no está restringido el MNIST. Digo, a mí se me ocurrió dibujar un dígito, pero ustedes pueden hacer ahí lo que quieran. Y bueno, nos da un poco la idea de cómo se va transformando la entrada. Está muy interesante. Y tiene su correspondiente artículo también, aquí. De hecho, este artículo creo que lo agregamos en la literatura de la clase pasada, pero si no, pues bueno, ustedes aquí lo pueden descargar. Tenemos esta otra página, el CompNet Playground. Bueno, este es un blog que nos da una introducción a esta página. Y lo que hace esta página, si no mal recuerdo, bueno, nos permite agarrar una imagen de ejemplo y nos indica su inferencia. Okay. Y bueno, dentro de este blog se explica cómo usar esta página y se explica un poco de redes neuronales de convolución. Y sí, si ven, justamente si ustedes agarran una imagen pueden observar cómo se ve después de aplicar ciertos filtros. Y bueno, esto es un poco lo mismo, es para ver imágenes después de aplicar los filtros. Y lo mismo, pero estas ya son librerías de Python que ustedes pueden probar. Y bueno, esto es todo relativo a el notebook de introducción de CNN y del notebook de la clase. Varia de la información se repite, por ejemplo esto, pero aquí se aborda la operación de convolución de manera más formal. Ustedes, bueno, esto me imagino que lo vamos a revisar en clase, por lo que no lo voy a revisar. Esto ya lo vimos. Y bueno, en realidad a lo que me quiero ir, bueno, primero, esta es la imagen que resume la arquitectura que vamos a usar para esta clase. Entonces tenemos convoluciones, capas de agrupamiento, convoluciones, capas de agrupamiento y las capas totalmente conectadas. Pero a lo que me quiero ir es a que vean que aquí tienen ustedes varios modelos de redes neuronales convolucionales. Esto está en una celda tipo RAW NB Convert. Si ustedes quieren cambiarla tipo código, pues solamente se van a ir a este recuadro, elegir código, y entonces ustedes ya podrían ejecutar esta celda. La voy a dejar como esta, la pueden poner en Markdown o en RAW NB Convert. En cualquiera de las dos, esto no se va a ejecutar. Entonces ven que ustedes tienen un montón de modelos, pues pueden cambiar a la celda tipo code para que lo puedan ejecutar, pero aquí abajo ya tenemos una, esta de acá. Esta ya está en tipo código. Vean que la forma en que se implementa una red neuronal de convolución usando Keras es bastante sencillo. Eh, Vean que simplemente es con el add que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Indicamos el tipo de convolución que vamos a aplicar, que puede ser 2-dimensional, 3-dimensional, 1-dimensional. Aquí indicamos el número de nodos, perdón, el número de filtros que nosotros vamos a aplicar. F, es decir, el tamaño del filtro. Aquí indicamos el padding que vamos a usar. Vimos que había valid y same. Valid era básicamente no aplicar padding y same era aplicar un padding tal que la dimensión de la imagen inicial sea igual a la dimensión de la imagen resultante. Y después aplicamos la activación
Aquí está la opción de aplicar batch normalization en caso de que esto sea true. Y así sucesivamente. Aquí conectamos con otra capa convolucional de 32 filtros de tamaño 3, etcétera. Entonces analicen esta arquitectura, vean que no es muy complicado implementar una CNN, y eso porque estamos usando un framework, en este caso Keras. Si nosotros tuviésemos que implementar una red neuronal convolucional simplemente con Python, pues ahí sí ya es más latoso. Pero bueno, entonces esto es todo por esta clase.